buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Bueno, nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, Crisol. También nos pueden ver por el canal de apu.uy. Nos escuchan y nos ven también por frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana, por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 y 23 horas y domingos a las 15 horas, por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas, los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, y por Palmira FM 89.1, los martes a las 17 horas y los domingos a las 10. Después de toda esta perorata, y por suerte se siguen sumando nuevos medios a esta transmisión de Crisol, esto no sería posible si no fuera por la gente que no se ve, que no es ni más ni menos que Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo. Hoy en la conducción, Alfredo Rivera, un saludo para Fernanda Cabrera, que ya se reintegrará en próximos programas. Para comunicarse con Crisol 091-028-578 o crisol2003@gmail.com. Nuestra página, como siempre, crisol.blogspot.com. Y la sede social en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso. Y antes de ir a los temas, les recordamos que todos los asociados a Crisol, por supuesto que tienen que ser jubilados o pensionistas, tienen convenios que son de SWAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes, y recientemente integramos a Residencial Buenos Tiempos. Para obtener más información, comunicarse al 240-84-465, 240-84-465 o al celular 099-408-655, 099-408-655. Bueno, y tenemos algunas pequeñas informaciones antes de ir a nuestra invitada, como siempre, invitados de lujo aquí en el programa de Haciendo Memoria. Hay una última convocatoria para sumarse a la 31 edición de la Brigada Sudamericana de Solidaridad con Cuba. El viaje será el 25 de enero del 2026 hasta el 7 de febrero de ese mismo año, 2026, conmemorando los 100 años del nacimiento de uno de los héroes latinoamericanos, Fidel Castro. La brigada visitará La Habana, Holguín y Santiago de Cuba en estos momentos tan difíciles para la revolución cubana, recibiendo uno de los bloqueos económicos y de comunicación brutales en pleno siglo XXI. Organizan esto la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, Federación de Estudiantes Universitarios, PIT-CNT, apoya Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Esto será, repetimos, el lunes 21 a las 19 horas en la calle Jackson, 1283, en el local del PIT-CNT. Otra información, aniversario del asalto al cuartel Moncada, también relacionado con lo anterior, que es en definitiva el 26 de julio, que se entiende como el comienzo de la Revolución Cubana, que fue el 26 de julio de 1953, el asalto al cuartel Moncada. Será en el Teatro El Galpón, el lunes 28 de julio a las 19 horas. Actuarán Patricia Roaina, Manolo Sánchez y Numa Moraes. Hablarán un integrante de la Brigada de Solidaridad con Cuba, el embajador de Cuba, Antonio Pardo, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Convocan el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, el Maratón Mundial de Amor por Cuba y el PIT-CNT. Y una última noticia, y esto nos va a dar pie para la entrevista que tenemos hoy. Crisol se contactó con la Secretaría del senador y presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para solicitar una reunión, así conversar sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y además sobre nuestra iniciativa de promover a la candidata a integrar esa institución, a la profesora Mariana Achuga. Ustedes saben que se han generado vacantes en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo,
que así es su nombre, ya han sido propuestos varios integrantes. Mariana Mota ya fue confirmada, pero Crisol, junto con Redes Amigos de la Tierra, ha propuesto a Mariana Achugar, como decíamos, que es una de nuestras invitadas de lujo, que es doctora en lingüística hispánica, docente de la Universidad de la República, actualmente en la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR y coordinadora del Observatorio de Medios del Uruguay. En el último tiempo ha marcado su preocupación de distintos ámbitos por la protección del agua. Y Crisol siempre ha remarcado de que, por un lado, las personas que integren la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tengan la idoneidad para esa tarea, pero además que quienes proponen para integrar esa institución deben ser las instituciones sociales y no los partidos políticos. Bienvenida al programa de Crisol, profesora Mariana Achugar. Bueno, muchas gracias por recibirme. Es un honor estar acá en el programa de Crisol y también un honor el haber sido propuesta por la organización para representar a organizaciones sociales como candidata a la institución de derechos humanos, ¿no? Eh, bueno, para mí el trabajo con derechos humanos y con organizaciones sociales es parte de lo que hago cotidianamente en mi trabajo como coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la UDELAR hace varios años, pero también como militante de derechos humanos en mi vida cotidiana. Los derechos humanos son parte de todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos que defender no solo el agua que sea de buena calidad para poder vivir, sino también los derechos políticos a poder decidir, como en este caso, quiénes son las personas que nos representan en el Estado para defender la voz de quienes somos ciudadanos y ciudadanas que no estamos en lugares de decisión en la vida estatal. Sí, claro, nosotros siempre hacemos hincapié sobre esto de que nosotros recalcamos el perfil de la persona o el perfil de las personas que debería integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos, más que la persona, el nombre de la persona. Claro, el nombre de la persona también tiene que ver con toda una trayectoria y creo que tú la tenés porque estás vinculada además a los temas de derechos humanos. Sí, en mi trabajo académico, ya desde cuando estudié mi doctorado, mi investigación fue sobre el discurso militar, sobre la dictadura, cómo los militares explicaban las violaciones a los derechos humanos en Uruguay a través de sus testimonios, sus textos, ¿no? Entonces, tratar de entender la lógica de quienes violaron los derechos humanos, cómo lo explicaban y cómo lo racionalizaban. Entonces, yo hago análisis del discurso y bueno, comencé a investigar estas temáticas a partir de eso. Y también, por otro lado, más recientemente he trabajado más en los testimonios de personas que sufrieron la prisión política y violaciones a los derechos humanos, en particular mujeres expresas políticas en Uruguay. Bueno, tratar de ver cuáles fueron sus experiencias, que no se conocen tanto como las de otras personas vulneradas en esa época. Y actualmente también el trabajo con las juventudes, ¿no? Con quienes eran menores de edad y también fueron perseguidos políticamente por sus actividades en esa época, ¿no? Entonces, esa es una línea de mi trabajo, pero por otro lado también he trabajado en el Observatorio de Medios, como tú decís, tratando de ver, bueno, cómo los medios representan a distintos grupos sociales que son los más afectados, digamos, por discriminación social o también por su condición como inmigrantes, por ejemplo, personas ¿no? que tienen que transitar fronteras a veces por situaciones políticas y otras por situaciones económicas o por cuestiones ambientales. Sí, justamente la semana pasada entrevistamos a Pablo Siri, que es actual director nacional de telecomunicaciones, y la preocupación sobre justamente el tema de los medios, ¿no? Y cómo se ha ido a una concentración bastante complicada sobre este tema, que bueno, ahí tiene que ver también los derechos humanos, ¿no? Claro, porque si no tenés acceso
no se democratizan las voces de quienes producen los medios, el material que circula, ¿verdad? La información que la gente tiene acceso, lo que pasa es que las representaciones están, de cierta manera, reforzando ciertas miradas y estereotipos. Entonces ahí vemos, si se fija uno como en los medios de prensa masivos aparecen representadas las mujeres, o ese es un trabajo que hicimos con el Observatorio de Medios, por ejemplo, ver cómo las mujeres aparecen en los medios en Uruguay, vemos que hay una cantidad de estereotipos del lugar de la mujer o temas con los que son asociadas, por ejemplo, que no son los más positivos generalmente. Entonces, si queremos transformar la cultura, los medios tienen un impacto en eso, ¿no? Para que sean más, haya más justicia social, más representación igualitaria de las personas. También hemos trabajado en cómo el racismo se reproduce a través de los medios también, ¿no? Y entonces ahí es importante no solo los mensajes, qué representaciones circulan, sino quiénes trabajan, ¿no? El hecho de que no haya muchas personas con cierta trayectoria de vida que producen o trabajan en los medios, hace que esas miradas no sean tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, es importante considerar los medios en distintos niveles, no solo quiénes son los dueños, que son muy importantes, sino también, bueno, quiénes la producen las noticias y qué se produce, qué circula en esas noticias. Claro. Y sí, ahí está la importancia de la diversidad, ¿no? La diversidad de opiniones, la diversidad de visiones del mundo, que bueno, que a veces, como tú bien decís, genera una visión unívoca que nos conduce prácticamente a más discriminación. Ujú. Y ahí, ¿verdad? Los derechos políticos y los derechos de la libertad de expresión, los derechos también de tener la posibilidad de expresarse cuando uno tiene opiniones que no son las dominantes, es súper importante. Si pensamos en la época de la dictadura y predictadura, ya hubo una cantidad de censura en los medios, ¿no? Hubo prohibición de palabras, cierre de medios de prensa que no se podían usar, ¿no? Que no podían expresar ciertas posturas o críticas a la sociedad, y eso terminó en que no solo los periodistas, pero sino también las personas que tenían esas ideas no tenían manera de expresarlas, pero después fueron perseguidos físicamente ¿no? Y terminaron sufriendo prisión política o desaparición. Todo eso también requiere un proceso de educación, ¿no? Claro. Y ahí creo que eso es algo que la institución de derechos humanos tiene entre sus cometidos, no solo la, la oportunidad de defender el cumplimiento de las leyes y la normativa que existe, y dar también es un espacio como la Defensoría del Pueblo de ir a defender a organizaciones o los individuos que tienen alguna vulneración, que puedan tener un lugar donde ir a reclamar, sino que también tiene una parte educativa, ¿no? Entonces ahí la parte que trabajamos mucho también en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos es que las personas conozcan sus derechos, ¿no? Es importante que sepamos que existen derechos que ya están integrados en la normativa nacional o internacional, que el Estado está obligado a cumplir, pero también qué derechos no existen y que queremos que existan, ¿no? Que sean reconocidos para lograr esa vida digna, que todos tengamos la posibilidad de vivir de una manera justa y desarrollar nuestros planes de vida a lo largo del tiempo, como individuos o como colectivos, ¿no? Como grupos. Tenemos que poder saber que eso es algo que se puede cambiar, que se puede conquistar, como se ha hecho a lo largo del tiempo. Bien, las personalidades públicas y las instituciones también tienen como una tarea de docencia, sabiéndolo o no sabiéndolo, cada uno tiene como una especie, hace como una especie de docencia, importante de la Institución Nacional de Derechos Humanos también, porque es parte de la docencia, y la Institución Nacional de Derechos Humanos se llama Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, donde instituciones o personas pueden ir a denunciar cuestiones que estén pasando en la sociedad y no tengan los medios ni las condiciones para poderse hacerse oír. Sí, ahí hay un servicio a la comunidad que es muy importante, que muchas veces no se conoce, que es que se da asesoramiento también, ¿no? Entonces uno puede ir a reclamar, hacer una denuncia, pero también te pueden decir, bueno, qué derechos hay, a dónde ir, cuál sería el organismo que te puede atender
problema que tenés, ¿no? Y también hay un área nueva que se refiere a la protección del ambiente y los derechos que se relacionan con los defensores del ambiente, que es nueva y que es muy importante que la gente la conozca, ya que hay varios conflictos socioambientales hoy en nuestro país. Bueno, que las personas sepan que existe este lugar donde pueden aprender más sobre los derechos y también recibir oportunidades para conectarse con otras personas, ¿no? Que tienen la misma causa y pueden sumar esfuerzos. Infinidad seguramente de problemas tienen los uruguayos que no saben que tienen un lugar o pueden tener un lugar donde hacer oír su voz y que algunas cuestiones se cumplan o generar para que en el futuro puedan existir normativas al respecto, ¿no? Claro, y para eso ha tenido bastantes programas interesantes. También hubo hace unos años una campaña que hizo la Institución de Derechos Humanos que refería a los derechos, el derecho a la salud mental, ¿no? Justamente hoy es el día del derecho a, ¿no? A saber o que se sepa sobre el suicidio, ¿no? Y bueno, como el pensar la salud mental ese es un problema muy grande en nuestro país y ahí si lo vemos como un problema individual o de que le pasa solo a algunas personas que tienen, ¿no? Alguna vulneración de su situación en Mm. particular, no nos damos cuenta de la responsabilidad social. Y ahí la campaña que hizo la Institución de Derechos Humanos fue muy importante porque tenía un eslogan que decía, la salud mental se construye en comunidad. Entonces ahí mostraba de qué manera la forma en que tratamos a las personas que están experimentando, sufriendo, padeciendo un momento de sufrimiento de salud mental, también afecta sus características. Y la vulneración de otros derechos, cuando uno está en una situación que no tenés trabajo, que no tenés un lugar donde vivir o no tenés una razón para vivir, no hay una motivación para seguir adelante, eso afecta tus ganas de seguir, ¿no? Entonces hay una parte que es social también y que somos responsables como sociedad de responder. Y ahí esas oportunidades, ¿no? De que las personas trabajen, que tengan resueltos otros derechos humanos y no solo verlo como una patología, eh, ¿no? Física o individual, es algo que trabajó muy bien la institución y creo que es otra de las áreas que necesita volver a potenciarse, ¿no? Está bien. Institución Nacional de Derechos Humanos, que como lo decíamos, a veces la población no tiene la suficiente conciencia de lo que ha representado su creación por los derechos de ampliación que le da a la población en cuanto a sus derechos. Recordemos que fue creada en el 2008, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Por una ley bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, bueno, agrandando más las posibilidades para que las voces del pueblo se puedan escuchar, ¿no? Sí, y ahí, bueno, creo que es un poco más recientemente, 2015, que aparece la ley, aparece la primera, ¿no? Los distintos grupos que han tratado de desarrollar líneas y una de las líneas que se ha desarrollado también dentro de la institución es la de descentralización, ¿no? Entonces, mirar cómo trabajar derechos humanos en el territorio en distintas partes del país. En eso nosotros colaboramos con la institución, la Facultad de Información y Comunicación, donde yo trabajo. Tuvimos un convenio con la institución para trabajar en el programa de descentralización, que es muy importante porque muestra cómo en distintas comunidades hay distintas necesidades y derechos que están vulnerados o la población necesita más apoyo en ciertas áreas. Y ahí, bueno, trabajar a nivel territorial permite reforzar los sistemas que existen a nivel local, pero también apoyar a las personas defensoras y defensores de derechos humanos que quizás a veces se sienten medio aisladas o no conocen otras personas que luchan por las mismas causas en otras comunidades, permite generar redes, ¿no? Por ejemplo, tenemos Interiores en Red, que ustedes conocen, que es una red de grupos que trabajan la memoria del pasado reciente, ¿no? Y que buscan reivindicar la justicia y la memoria y la verdad para los casos de crímenes de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Bueno, esas personas
que generaron esa red de Interiores en Red, y la institución sirvió como organismo que potencia esos espacios y esa vinculación, y se generaron seminarios y talleres de formación, ¿no? Entonces, de acompañamiento creo que es importante, al igual que hace también APU, ¿no? Nosotros trabajamos con APU ahora recientemente en Bella Unión, con el grupo de Verdad, Justicia eh, y en Bella Unión, para transmitir el juicio de lesa humanidad, el primero que ocurre ahí en esa ciudad. Y bueno, fue muy importante tener esta colaboración, ¿no? Esta Sí, red de redes. sí, para los que no saben, APU es la Asociación de la Prensa del Uruguay, que recientemente ha hecho un convenio con la justicia en cuanto a poder transmitir en vivo los actos judiciales, ¿no? Cosa que nos ha parecido muy bueno, porque es parte también de una transparencia, conocer cómo se están desarrollando los juicios, Mm, qué se dice en los sí. juicios, ¿no? Esa es parte del derecho a la información, ¿no? Nosotros tenemos derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la información, ¿verdad? Que atraviesa no solo la parte de cuando se vulneran derechos y se llega a la justicia misma, sino que en la vida cotidiana necesitamos tener información para poder tomar decisiones. Y creo que esta parte del acceso a la información generalmente no se había visto en nuestra sociedad, y no teníamos esta oportunidad que, gracias al convenio de la Asociación de la Prensa Uruguaya con la Corte Suprema de Justicia, ahora con los juicios orales, todas y todos podemos ver qué pasa, entender un poco más la situación, porque tenemos acceso a toda la información, ¿no? Las declaraciones de las distintas partes, ¿verdad? Y todo eso está disponible para eh, aprender, ¿verdad? Y no repetir errores y E intencionalidades, porque impresiones. también a veces por los medios, por error o por alguna intencionalidad de carácter editorial, eh, se dicen cosas sobre juicios que están sucediendo que no necesariamente tienen que ver con la realidad o la verdad. Y uno teniendo la posibilidad de tener ese acceso, de ver los juicios orales y públicos, pero en directo a través de la tecnología, como hoy todos tenemos, bueno, le da una aproximación, además quedan grabados, ¿no? Claro, da otra garantía, puedes ir y verlo Exactamente, tú mismo y totalmente. verificar la información, que hoy en día, con tanta información falsa que circula, es bueno tener esa posibilidad de verificar que es correcta. Entonces, Exactamente. sí, creo que esas son partes que generalmente no se conocen del trabajo que se hace con la institución de derechos humanos, que tiene que ver con la formación, pero también con el apoyo a los grupos de organizaciones sociales que existen a lo largo del territorio y para distintos tipos de derechos, ¿no? Tenemos los que se enfocan más, como Crisol, en la defensa de la verdad, memoria y justicia y reparación en relación con la última dictadura, pero también existen otros grupos que trabajan derechos del hoy, ¿no? Entonces, conectar los derechos humanos de ayer con los derechos humanos de hoy, generar esta red de personas defensoras de los derechos humanos para ver cómo, ¿no? qué tienen en común, porque los derechos están interconectados, ¿no? No están aislados. Entonces, la lucha, por ejemplo, que tienen algunas personas en el reclamo por la justicia, también se conecta con otras luchas que tienen otras personas hoy para que se reconozcan sus derechos laborales, por ejemplo, cuando no son Sí, algo que vulnerados. está, siempre lo recalcamos acá en Grito Sol, ¿no? Algo que está bastante devaluado, que es el tema de luchar, como que la lucha no paga. La lucha paga y la organización paga, y cuando se juntan los seres Mm. humanos para algún tipo de objetivo, eso vale y mucho. Porque es así como se cambia, es así como realmente se logran las transformaciones, ¿no? Sí, los derechos humanos en realidad son el producto de estas luchas a lo largo de la historia, de personas que han buscado que se reconozcan, ¿no? Las formas de hacer o ser para poder tener esa vida digna, ¿no? Esa aspiración de qué manera podemos vivir de una manera justa y de una manera que respete la posibilidad de desarrollar todo el potencial que tiene una persona o un grupo a lo largo de su vida, bueno, que tenga esas condiciones para poder tener una vida, lo que decimos, digna, bueno,
¿Qué se necesita? Bueno, estos derechos es lo que socialmente hemos acordado a lo largo del tiempo y no son cosas que ya existían y estaban predestinadas, sino que se produjeron a lo largo del tiempo gracias a las luchas y la movilización, como ocurrió, por ejemplo, ahora las personas que defienden el agua o el derecho al agua, ¿no? En Uruguay es el primer país que se reconoció el derecho humano al agua en la Constitución y fue gracias a la movilización de un gran número de personas que pidieron, ¿no?, el derecho a tener un plebiscito, ¿no?, a través de la Junta de Firmas, y luego fue reconocido y ahora tenemos el artículo 47 de la Constitución que reconoce ese derecho, que tiene que ser el agua gestionada por el Estado, que es un bien público, ¿no? Todas esas garantías es gracias a la movilización de las personas. Sobre ese tema me interesaría profundizar un poquito más, pero en el próximo bloque de Haciendo Memoria, porque además recordamos que Crisol propone para integrar la nueva vacante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a Mariana Achugar, que como estamos viendo tiene sobradas cualidades para integrar. Así que un minutito y ya volvemos con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y continuamos con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Hoy con, como siempre, invitados de lujo, acá en Haciendo Memoria, con la profesora Mariana Achugar. Doctor, lo vuelvo a repetir porque es importante, ya que Crisol propone a Mariana Achugar como para integrar una de las vacantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que es doctora en lingüística hispánica, docente de la Universidad de la República, en la Universidad de la Comunicación. Actualmente es la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, de la UDELAR, no es poca cosa, y coordinadora del Observatorio de Medios del Uruguay. Pero además, en los últimos tiempos, ha marcado su preocupación de distintos ámbitos con el tema del agua, tema complejo, no para Uruguay, sino para el mundo. Agua, fundamental para la vida. El 70% del planeta está compuesto por agua y el 70% de nuestros cuerpos está compuesto por agua. O sea que el agua es prácticamente más del 70% para la vida. ¿No es así, Mariana? Sí, realmente es algo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene cuidar estos bienes comunes que generalmente los damos por dados hasta que tuvimos una sequía, ¿no?, de más de varios años y después tuvimos la crisis hídrica en 2023 que estuvimos en la zona metropolitana casi 6 meses sin Fue acceso como una a llamada de alerta, ¿no? claro. Una llamada de alerta. Y ahí como que la gente se empezó a dar cuenta de la importancia de considerar y cómo atraviesa no solo las cuestiones de la vida cotidiana, sino también decisiones que impactan a nivel político y económico en el país, como estamos viendo ahora con el proyecto Neptuno y otros que implican definiciones a nivel presupuestal. Pero lo que vimos creo que fue muy claro en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en 2023 fue que este derecho que ya creíamos que teníamos, ¿no?, en la Constitución, que estaba garantizado, el derecho al agua como un derecho humano, quiere decir que todas las personas
deberían tener acceso sin problema a agua potable para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Para la salud, para la comida, para todo necesitamos agua. Pero ahí se notó que no es un derecho tan fácil de garantizar para toda la población. Hubo personas que no tuvieron acceso a agua potable por bastante tiempo y vimos cómo hay diferencias, desigualdades a nivel social, ¿verdad? Hay personas que no solo en ese periodo no tuvieron acceso, hay personas que todos los días tienen que caminar para ir a buscar agua accesible, potable, a pesar de que Uruguay es uno de los países que tiene más cobertura, no toda la población tiene acceso a agua potable, ¿verdad? Hay personas que vienen a asentamientos o en otros lugares en el interior en que no tienen esos servicios cubiertos. Y después la calidad del agua nos dimos cuenta, que no era solo que en ese momento se sacaba agua, ¿verdad?, del Río de la Plata porque no teníamos en las fuentes naturales que usamos agua para potabilizar, sino que la calidad de esa agua ya está tan contaminada que requiere un proceso mucho más complejo y que eso implica costos no solo para el Estado, que es el que potabiliza, sino que se transfieren muchos costos a las personas en la cuenta de OCE que pagamos para pagar esos nuevos filtros que hay que hacer para garantizar que sea agua de calidad para poder tomarla como la tomamos. Lógicamente. Sí, era impensable, para varias generaciones para atrás, era impensable llegar a una crisis donde el agua fuera un problema. Siempre muchos nos criamos en la escuela pública cuando nos decían el agua es cristalina, etcétera, y toda la cuestión sobre las bondades del agua potable en Uruguay. Sin embargo, eso en determinado momento fue acuciante para la gente que estaba con problemas justamente para llegar al agua potable en el interior y para los que vivíamos en ciudades, tener que ir a buscar agua embotellada porque ya los tanques estaban quedando Sí. vacíos y con suciedades y venía mal el agua, realmente, ¿no? Sí, no se puede, para la salud también, para personas que tienen problemas de la salud, tampoco podían tomar el agua que salía de la canilla, ¿no? Tenía grado de Entonces, salinidad muy claro, alto, sí. y otros, ¿no? Otros triolemetanos y otros componentes que no lo hacían potable. Entonces ahí hay un tema que se visibilizó y que fue también esta mercantilización del agua, ¿verdad? Teníamos que ir a comprar, eso tenía un costo, entonces ahí, aunque no se cobraron los impuestos en ese momento, afectó, teníamos que salir a comprar, no era algo que podíamos tener acceso naturalmente. Entonces tuvo un impacto no solo a nivel social, porque gastabas más tiempo para ir a buscarlo, también te generaba problemas porque tenías que preocuparte de eso y hacía más difícil la vida cotidiana, sino que tuvo un impacto económico a personas que se les rompió el calefón y que no, que tuvieron que recambiar porque afectaba todo el sistema, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas que nos hicieron valorar más la importancia de cuidar el agua y de algo que parece que no se agota nunca, que no, que es renovable y que no tiene fin, en realidad está comprometido en nuestro país por las formas de producción que tenemos, por el sistema, no el modelo, pero las formas de emprendimientos económicos que son las dominantes, ya la calidad de este recurso se ha visto comprometida, entonces tenemos que pensar ahora en este derecho humano a vivir en un ambiente sano y a cuidar, ¿no? Sí. Las Redes, formas de vida. Redes Amigos de la Tierra hace años que viene haciendo estudios justamente, ¿no? Sobre Mm. todos estos temas, y advirtiendo sobre proyectos económicos, extractivos en Uruguay, sobre el tema del peligro de las napas, no sé cómo se llaman, eso para los técnicos, sobre el tema de consumir agua de determinadas maneras que nos hacían peligrar lo que ya pasó. Mm. Se preveía lo que después pasó y lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Claro, bueno, Redes Amigos de la Tierra es una organización que también apoya junto con Crisol esta postulación y les tengo que agradecer realmente porque es muy importante el trabajo que han hecho a lo largo de los años en Uruguay y son parte de una red también regional e internacional que muestran un poco cómo la relación entre desigualdades sociales, ¿verdad? Formas de producción y organización de la vida
productiva, impactan no solo los derechos a la salud y el derecho al trabajo digno, ¿verdad? Que puede ser de ciertas formas de producción como ¿no? La agricultura intensiva, otra que usa agrotóxicos que afectan a las personas, a su salud, sino que también afecta al agua, la calidad del agua, afecta a la calidad de los suelos, ¿verdad? Y eso tiene repercusiones más globales, que a veces uno se enfoca solo en un derecho vulnerado, pero vemos que están interrelacionados, ¿no? Y el trabajo que hace Redes es mostrar esa relación entre la búsqueda o la lucha por la justicia social y por la justicia ambiental, ¿no? Entonces ahí se conectan eh, movimientos y organizaciones que trabajan por defender este derecho a la vida digna de todas las personas desde distintos lugares. Creo que Redes conecta varias luchas, ¿no? Al Exactamente. mismo tiempo. Sí, nos conecta a los seres humanos con su futuro, También, sí. porque ese futuro compartido por todos nos termina afectando de una manera u otra. Y esto del agua es tremendo, ¿no? Es realmente tremendo. Sí, ahora en el mundo, digamos, es uno de los grandes temas, ¿no? Cómo tener acceso al agua en contextos de aumento de las temperaturas y varios años de Además, sequía. de la racionalización de los proyectos, porque con tanto avance tecnológico, avance en las ciencias sociales también, avance en la economía, habiendo tanta acumulación de riqueza, desgraciadamente en pocas manos, que ese creo que es uno de los tantos problemas que tenemos, bueno, eso nos tendría que aproximar a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿no? Sí, y ahí es uno de los grandes desafíos, cómo garantizar el derecho a una vida digna de todas las personas y cuidar simultáneamente el planeta cuando hay algunas personas que se creen que tienen más derechos que otras, ¿no? Entonces ahí hay una distribución desigual no solo de los recursos a nivel económico, digamos, sino también de los recursos o de los bienes comunes que sostienen la vida. Entonces hay acaparamiento también de ciertos metales o de ciertas, del agua o de la tierra, por ejemplo, y eso afecta las posibilidades de vida de otras personas. Ese empuje además del tema de la privatización del agua, Mm. que viene muy fuerte, muchas veces mucho empujo, a pesar de que hubo un plebiscito en ese aspecto y se incluyó en la Constitución, si Ujú. no me equivoco, el derecho al agua, ¿no? Sí. Y esas privatizaciones que vienen a veces Mm. encubiertas con mil textos de diferente manera Sí. para poderlas llevar Mm. adelante y que en definitiva lo que hacen es llevar al agua a una situación compleja. Claro, ahí ese es un muy buen ejemplo de por qué se necesita la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ahí está. Porque para defender lo que ya hemos conquistado, tiene que haber alguien que salga como tipo de abogado o de poner en atención, miren, tenemos este derecho, ya fue conquistado, está en la Constitución, no se puede. No, esas son ¿Cuántas? resoluciones, el tipo de llamados de atención que hacen las instituciones, es a decir, bueno, en este caso no se está cumpliendo con la ley, ¿no? Eh, por ejemplo, con la privatización del agua, bueno, vemos estas privatizaciones encubiertas cuando se permite que privados, ¿no? Utilicen, gestionen el agua o saquen lucro Si tomás agua de ese arroyo me tenés que pagar a mí. por ejemplo, Una cosa que un arroyo que viene de cientos de kilómetros acá abajo, un río que viene de cientos de kilómetros, ¿no? sí. Y ahí, bueno, se ven vulneradas las posibilidades de las personas que viven en esa región, ¿no? Hay usos que compiten y bueno, de acuerdo a los derechos humanos tendría que ponerse primero, si el agua es un derecho humano, entonces tiene que ponerse primero el derecho de las personas a satisfacer sus necesidades básicas y el derecho a la alimentación, por ejemplo, por sobre otros derechos productivos. Y ahí, bueno, es cuando se ponen en disputa distintos derechos como uno decide, es algo que hay que Importante, ¿no? Bueno, ir para todos aquellos socialmente. que no saben dónde buscar para solucionar un problema que tienen en una ciudad, en un pueblo, aislados en el interior, también en la ciudad puede ser, o Ujú. en las adyacencias de las ciudades,
sobre a quién recurro. Bueno, hay una institución nacional de derechos humanos y Defensoría del Pueblo, que ya lo está diciendo, Defensoría del Pueblo, quiere decir que uno puede ir a la institución y plantear su problema, ¿no? Este, Sí, y a veces es importante ver que cuando uno hace una denuncia o cuando participa de las asambleas que existen, ¿no? Anualmente de distintas organizaciones que son parte de la institución, se permite em, escuchar, ver las distintas experiencias dentro del territorio para articular estas luchas y estas causas para mejorar la calidad de vida de las personas y proteger los derechos que ya tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, o hay otras organizaciones que trabajan, son familiares de expresos políticos, otras son personas que defienden el ambiente. Bueno, todas esas personas se reúnen y hablan un poco de su trabajo, de sus causas, pueden intercambiar estrategias, conocimientos, formación, ¿no? Medios de prensa o medios de comunicación para visibilizar su trabajo y eso es también una forma de proteger y de potenciar todo el trabajo que hacemos en la vida cotidiana para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Está bien. Lo repetimos porque lo dijimos al principio del programa, de que Crisol pidió a la Secretaría del senador y del presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, una entrevista para conversar sobre los temas de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y para plantearles por qué planteamos la candidatura de Mariana Chugar en esta situación. Así que los que son afiliados a Crisol están informados y la audiencia en general y el resto de la prensa también están informados. eh, y nos parece, con esta pequeña entrevista, de las cualidades de Mariana Chugar en cuanto a la integración de dicha institución, porque siempre planteamos el perfil, más allá del nombre de la persona, el perfil que debe tener una persona que integre dicha institución. Por estas mismas cuestiones estábamos conversando, ¿no? Achugar sobre tener una concepción sobre temas de derechos humanos, sobre el medio ambiente, sobre las personas. Y bueno, hay muchas visiones también en la comisión, en los que integran esa institución, ¿no? Sí, creo que esa es una de las riquezas también del modelo que se implementó en Uruguay, es que no es un individuo, ¿verdad? Que son 5 personas que dirigen, pero van rotando en la dirección y también articulan y se especializan en ciertas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora Mariana Mota y antes Wilder Tyler se encargaban de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Esa es un área que requiere de cierta especialización. Hay otros grupos de trabajo que están ahí, ¿verdad? Entonces es como una línea que uno se especializa, pero después se articula y trabaja y hay distintas opiniones. No se hace lo que solo una persona quiere, digamos, es en diálogo y eso enriquece siempre la mirada, ¿no? Y problematiza los casos que se tienen que resolver o atender. Y además cuando hablamos de derechos humanos, siempre recalcamos, la concepción que existe de derechos humanos en las Naciones Unidas es que quienes los violan son los estados, no los particulares. Particulares hacen delitos, pero los estados son los que violan los derechos humanos porque tienen la responsabilidad de cuidar a su población, son quienes tienen la fuerza de las armas, la fuerza de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda cuestión que suceda, daño que se le provoca al ser humano por parte del Estado, se lo considera como un peligro hacia los derechos humanos. Sí, es muy importante y además por eso nosotros planteamos la necesidad de que quienes postulen a esta institución sean las organizaciones sociales, más allá de que es el Parlamento que lo vota, y no sean los partidos políticos los que determinen, mejor dicho, propongan candidatos, porque esto no es un problema partidario, esto, la problemática la conocen las organizaciones sociales, ¿no? Sí, creo que el espacio, se crean estos espacios para que las personas que tengan otro tipo de representación que es distinta y más directa de incidencia para cuidar
cuando el Estado no cumple con sus obligaciones. Entonces tenemos lugares de representación como el Parlamento, donde tenemos personas que nos representan a nivel político partidario. Pero este es otro tipo de espacio que es para garantizar y supervisar al Estado mismo en sus obligaciones. Entonces tenemos ciertas expectativas y esto es para, como se le llama en otros lugares también, una especie de ombudsman, una persona que protege que se cumplan las reglas de juego, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, la Defensoría del Pueblo, el sistema de derechos humanos permite dar algo que trasciende al Estado, ¿no? Que supervisa el trabajo del Estado. Están los poderes que se revisan, ¿no? Que se cuidan unos a otros, pero por otro lado tenemos también este espacio que supervisa el trabajo de todas en el Estado. Está bien. ¿Algo que quieras agregar? Porque ya estamos llegando cerca del final del programa. ¿Algo que quieras agregar específico? Creo que es importante que, bueno, que las personas sepan que existe este tipo de espacio dentro del Estado, ¿verdad? Que no estamos, como que el Estado a veces parece algo muy lejano y que no podemos incidir. Creo que las organizaciones sociales tienen en esta institución un lugar para incidir en la política pública y incidir en la búsqueda de una mejor calidad de vida, haciendo que el Estado cumpla con sus obligaciones. Entonces, bueno, aprovechemos, hay que cuidar y mejorar el trabajo y el funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Para mí es un honor que hayan considerado que puedo hacer algún aporte y bueno, a mí me parece que en representación, que uno cuando va a esos espacios va en representación de las voces del pueblo, no debe ir de las voces de los partidos políticos que ya están representados en otro lugar. Acá uno tiene que ir, me parece, a tratar de visibilizar la voz de los que no tienen voz y dar espacio para escuchar a otros y otras que no están en la discusión pública. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros por haber aceptado esta candidatura. Desde ya muchas gracias por parte de Crisol. Bueno, ya estamos llegando al final, y tuvimos a otra invitada de lujo, a Mariana Achugar, a la profesora Mariana Achugar, defensora, doctora en lingüística hispánica, docente de la Universidad de la República, actualmente es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR y coordinadora del Observatorio de Medios del Uruguay. En el último tiempo ha marcado su preocupación desde distintos ámbitos por la protección del agua. Me parecía muy importante repetir todo esto, porque es parte también de por qué te estamos proponiendo, ¿m? Y tu involucramiento en cuanto a esto. Bueno, junto con Redes Amigos de la Tierra, la estamos proponiendo para la banca que queda ahí en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y como ya lo dijimos, hemos pedido una entrevista con el presidente del Partido Nacional. Y bueno, y creo que vamos a seguir adelante en esta lucha de siempre de Crisol. Te agradecemos muchísimo por haber estado en Haciendo Memoria. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, y como siempre nos despedimos desde Crisol, ya que Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.